Muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Llegamos hoy a nuestra quinta y última clase de esta primera unidad fundamental. Hemos recorrido un camino crucial. Empezamos con los principios filosóficos que son el alma del sistema, la legalidad, la culpabilidad, la inmediación. Luego pusimos a los actores en el escenario, la fiscalía, la policía, la víctima y el procesado. Vimos las herramientas de emergencia que tiene el ciudadano para defenderse del poder, como el habeas corpus y la acción de protección. Hoy cerramos esta unidad con el tema que, con toda honestidad, definirá su carrera profesional en el día a día, es un tema de supervivencia profesional. Hoy vamos a hablar sobre el poder de sancionar del Estado, el ius puniendi, y cómo este poder se divide en dos mundos que ustedes, como futuros tecnólogos en seguridad, van a habitar de forma simultánea. Vamos a diferenciar de forma tajante la jurisdicción ordinaria, que se rige por el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, de la potestad disciplinaria, que se rige por su código de cabecera, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, el COESCOP. Para entender esto, primero deben entender que el Estado, para mantener el orden, tiene diferentes herramientas de castigo. Piénsenlo como una caja de herramientas tiene un mazo, una herramienta pesada y severa, que es el derecho penal, y tiene un bisturí, una herramienta precisa para cirugías internas, que es el derecho administrativo sancionador. El mazo, el derecho penal, se usa para las conductas más graves que nos dañan a todos como sociedad: el asesinato, el robo, la violación, la corrupción. El bisturí, el derecho disciplinario, se usa para mantener el orden y la disciplina dentro de las propias instituciones del Estado, para asegurarse de que sus funcionarios, sus agentes, sus policías actúen correctamente. Aquí es donde entran dos conceptos que suenan a abogado, pero que ustedes deben dominar: jurisdicción y competencia. La jurisdicción es el poder absoluto que tiene el Estado para administrar justicia. Es un poder que emana de la Constitución. Es el qué se puede hacer: juzgar. La competencia es el límite a ese poder. Es la medida de la jurisdicción. Es el quién, dónde y sobre qué. Por ejemplo, un juez de familia en Loja tiene jurisdicción para administrar justicia, pero no tiene competencia para juzgar un asesinato, materia penal, ocurrido en Quito, territorio. ¿Quién tiene esa competencia? El fiscal de Quito y el juez de garantías penales de Quito. Esta distinción es vital. La Fiscalía y los jueces penales tienen jurisdicción y competencia para investigar y juzgar delitos, los del Comité de Organización e Investigación de la Policía, pero la Inspectoría General de la Policía o la Dirección de Control de su municipio tiene competencia administrativa para investigar y sancionar faltas, las del Comité de Organización e Investigación de la Policía. Son dos carriles separados, dos autoridades distintas, dos leyes distintas. Vamos al primer carril, la jurisdicción ordinaria, el mazo, el COIP. El Código Orgánico Integral Penal nos aplica a todos los que habitamos en Ecuador, a ustedes, a mí, a un médico, a un banquero, a un estudiante, y les aplica a ustedes, agentes de seguridad, estén o no estén de servicio. El COIP regula delitos y contravenciones penales. Si un agente de control metropolitano de Quito, un sábado por la noche, fuera de servicio y vestido de civil, se involucra en una pelea en un bar y le causa una lesión grave a otra persona, ¿quién interviene? No interviene la Inspectoría Municipal, interviene la Fiscalía, la Policía Judicial, porque eso es un delito de lesiones tipificado en el Código de Organismos de Investigación Penal. Será investigado por un fiscal y juzgado por un juez penal, y la sanción que arriesga es una pena, y la pena más grave es la privación de libertad, la cárcel. Ahora el escenario más complejo. Si ese mismo agente, pero en funciones, uniformado, en un operativo de control del espacio público en el sector de San Roque, le pide dinero, una coima, a un comerciante informal para dejarlo trabajar, eso no es una falta interna, eso es un delito contra la administración pública, se llama cohecho, y está en el COIP, y por lo tanto será la Fiscalía quien lo investigue, y un juez penal quien lo sentencia a prisión. El COIP persigue el daño a la sociedad. Ahora veamos el segundo carril, el bisturí, el COESCOP. Este es su código, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Y aquí, la primera regla de oro: el COESCOP es un régimen interno. Solo aplica a los funcionarios listados en su artículo 2, Policía Nacional, agentes de investigación, PJ, agentes de tránsito, tanto de la CTE como de los GATS municipales, como la ATM en Guayaquil o la AMT en Quito, agentes de control municipal, agentes de vigilancia aduanera y los cuerpos de bomberos. Es un club exclusivo.
Y este es el error común número 2 que deben evitar. Ustedes no pueden aplicar el COESCOP a un ciudadano. Si un ciudadano los insulta en la calle, ustedes no pueden iniciarle un sumario administrativo bajo el COESCOP. A ese ciudadano se le aplicará el Código de Organización e Investigación Penal si es una contravención penal o una ordenanza municipal. El Código de Organización e Investigación de Contravenciones Disciplinarias es solo para sancionar faltas administrativas disciplinarias cometidas por ustedes, los uniformados. ¿Qué es una falta disciplinaria? Es una conducta que atenta contra la disciplina interna, contra la imagen de la institución o contra el cumplimiento de sus deberes como agentes. El COESCOP las divide en leves, graves y muy graves. Una falta leve puede ser el desaseo en el uniforme, no lustrar las botas, ser descortés con un superior. La sanción será una amonestación verbal o escrita, quizás una multa pequeña. Una falta grave ya implica algo más serio. Usar un vehículo de la institución para hacer compras personales, mal uso de equipo, o una negligencia en un procedimiento. La sanción sube, multas más altas, suspensión temporal de sus funciones, irse a casa 15 o 30 días sin sueldo, y luego tenemos las faltas muy graves, que son las que nos ponen en la zona de peligro. Aquí encontramos el abandono del servicio, irse de su puesto de guardia sin permiso, el dormir en horas de servicio, el abuso de autoridad contra los ciudadanos o la corrupción. ¿Y cuál es la sanción para una falta muy grave? No es la cárcel. La sanción del COESCOP es la destitución, la separación definitiva de la institución ser despedido, y quien lo sanciona no es un juez penal, es su propia institución a través de la Inspectoría General o de la Dirección de Asuntos Internos, mediante un procedimiento interno llamado sumario administrativo. Y aunque este es un proceso administrativo, quiero ser claro, todos los principios que vimos en la primera clase, como la legalidad y el derecho a la defensa que vieron en la clase 3, aplican. Ustedes tienen derecho a un debido proceso en ese sumario. Y ahora llegamos al concepto más importante de esta clase, el error común número 1 en el que caen todos los agentes. Creen que estas dos vías, el COIP y el COESCOP, son excluyentes. Creen que si ya les iniciaron un sumario administrativo en su institución, la fiscalía ya no puede tocarlos, o que si el caso está en fiscalía, la institución debe esperar. Eso, señores, es absolutamente falso. Son vías independientes, autónomas y paralelas. Un mismo hecho puede, y usualmente debe, generar ambas responsabilidades. Pongamos el ejemplo definitivo. Un agente civil de tránsito de la CTE en la provincia del Guayas detiene a un conductor por una maniobra peligrosa. El conductor, asustado, le ofrece $50. El agente los acepta. El copiloto graba todo con su celular. ¿Qué pasa al día siguiente? Ese video se hace viral. Inmediatamente se abren dos caminos. Camino 1, jurisdicción ordinaria, COIP. El video llega a noticias. La fiscalía actúa de oficio. El fiscal, el director, C2, abre una investigación previa por el delito de cohecho, tipificado en el Código de Investigación Penal. Llama a los testigos, pide las pericias del video, identifica a la gente. Eventualmente lo acusará ante un juez penal. Si el juez lo encuentra culpable, le impondrá una pena de prisión. Camino 2. Potestad disciplinaria, COESCOP. Al mismo tiempo, el director de la CTE ve ese video. Llama a Asuntos Internos y les ordena iniciar un sumario administrativo contra ese agente por cometer una falta muy grave, corrupción, según el artículo 121 del COESCOP. La inspectoría de la CTE lo investiga internamente, le da su derecho a la defensa y al final del sumario, el comité de sanciones resuelve su destitución. ¿Entienden la gravedad? El agente puede ser, el mismo día, notificado de que ha sido destituido de su trabajo y notificado de que tiene una audiencia de formulación de cargos en la fiscalía que lo puede llevar a la cárcel. Una vía no anula a la otra. Una no espera a la otra. En mi experiencia profesional he visto el escenario contrario. Agentes que, por alguna razón técnica, un error del fiscal o falta de pruebas, ganan el juicio penal y son declarados inocentes en la vía COIP, salen libres. Pero, mientras estaban en juicio, el sumario administrativo del COESCOP avanzó y la institución igual los destituyó. ¿Cómo es eso posible? Porque los estándares de prueba son diferentes. En lo penal, COIP, la fiscalía debe probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En lo administrativo, COESCOP, el estándar es menor. La institución solo necesita probar que el agente faltó a la disciplina y a la confianza institucional. Quiero que se lleven una reflexión final sobre las consecuencias reales de esta doble vía.
El ejemplo que les di de la gente que es declarado inocente en el juicio penal, pero aún así es destituido por la vía administrativa, no es una hipótesis teórica. Ocurre constantemente y es quizás el shock profesional más grande que pueden enfrentar. Imaginen esa situación, el agente de tránsito acusado de cohecho, COIP, en el juicio penal, quizás el video que grabó el copiloto tenía el audio defectuoso o el testigo clave no apareció. El fiscal, al no poder probar el delito más allá de toda duda razonable, el estándar penal, no logra destruir la presunción de inocencia. El juez penal, aplicando el principio indubio pro reo en caso de duda a favor del reo, debe declararlo inocente del delito. El agente sale libre del juzgado penal. Pero simultáneamente, en el sumario administrativo del COESCOP, la inspectoría no está juzgando el cohecho, está juzgando la falta disciplinaria. A la inspectoría no le importa si el dinero se probó o no. Le basta comprobar que el agente, en violación de todos los protocolos internos, apagó su cámara corporal, bodycam. Le basta probar que detuvo el vehículo en una zona no autorizada. Le basta probar que realizó un acto que comprometió gravemente la imagen institucional. El estándar de prueba aquí no es la duda razonable, es la prueba de la falta administrativa. Y por esa falta, la sanción es la destitución. Así, el agente es declarado inocente del delito, pero es legalmente despedido de su trabajo. Ambas decisiones son legales y están en firme. Una vía no anula a la otra. Y ahora, cerremos el círculo de toda esta unidad. ¿Qué pasa si es la institución la que abusa de ustedes? Digamos que ustedes, como tecnólogos honestos, denuncian un acto de corrupción dentro de su comisaría, y su superior, en represalia, les abre un sumario administrativo con faltas inventadas para destituirlos, y lo hace sin notificarles, sin dejarles presentar pruebas, violando su derecho a la defensa. ¿Qué hacen ustedes? Exactamente lo que vimos en la clase anterior, C4. Ustedes pueden activar una acción de protección, AP, en contra de su propia institución, en contra de esa inspectoría, alegando que se violó su derecho constitucional al debido proceso, C1. Como ven, el sistema de garantías que estudiamos no es solo para el ciudadano, también es la herramienta para que ustedes se defiendan de la arbitrariedad de sus propios superiores. El conocimiento que han adquirido en esta primera unidad no es solo para controlar, es para entender la inmensa responsabilidad que este uniforme les impone y para proteger su propia carrera. Así que, para cerrar esta unidad, su trabajo como tecnólogos en seguridad, regidos por el COESCOP, es una cuerda floja. Al ciudadano común se le aplica el COIP, a ustedes se les aplica el COIP, porque siguen siendo ciudadanos, más el COESCOP, por ser funcionarios de seguridad. Si ustedes golpean a un detenido, cometen el delito de lesiones, COIP, y la falta muy grave de abuso de autoridad, COESCOP, enfrentarán a un juez penal y a su propio tribunal disciplinario. Su responsabilidad es doble, y su única protección ante esta doble exposición es una actuación impecable, apegada a la ley y a los principios que hemos estudiado en esta primera unidad. Muchas gracias. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.